finales del XVIII la sociedad francesa atravesaba una grave crisis económica y social. Las ideas de la Ilustración sobre democracia, sufragio, igualdad, derechos iban calando sobre todo en la burguesía, que quería acabar con su marginación política. Además, las malas cosechas provocaron la subida de los precios de los alimentos, llegando en 1789 el trigo al precio más alto de la historia. Junto a ello era enorme el déficit de la hacienda, provocado por los vasos de la guerra americana y por el tren de vida de la monarquía. Los ministros de Luis XVI intentaron frenar la crisis económica, pero llegaron a la conclusión de que la única solución era una reforma fiscal que hiciera que los nobles pagaran impuestos. Los nobles se niegan a pagar impuestos y exigen al rey que se reúnan los Estados Generales del Reino, único organismo capaz de aprobar la reforma fiscal. Cada estamento tenía un voto, de modo que un acuerdo nobleza y clero impediría aprobar el impuesto. Necker convoca a los Estados Generales para el 5 de mayo de 1789. Se inicia la elección de los representantes de los tres estados. En los cuadernos de quejas, campesinos burgueses dejan constancia a los representantes del tercer estado de los asuntos que quieren tratar. En los estados generales, el clero contaba con 291 diputados, la nobleza con 270 y el tercer estado con 289. Eso era injusto, ya que el tercer estado representaba el 97% de la población. Por eso exigió sustituir el voto por estamento por el voto individual y un aumento proporcional a su representación en el número de diputados. Pero el rey se negó. El 20 de junio los delegados del tercer estado encontraron cerrado su lugar de reunión y ante el temor de que el rey quisiera disolver los estados generales, se dirigieron a la sala del juego de la pelota y juraron no separarse hasta lograr una constitución que recogiera la voluntad de la mayoría. Los representantes del tercer estado, Bailly, Sieyès, Mirabeau, Robespierre, se proclamaron Asamblea Nacional Constituyente el 7 de julio. El pueblo defiende a sus representantes y está dispuesto a empuñar las bayonetas. El rey está asustado por el curso de los acontecimientos y moviliza tropas a París. El pueblo, ante el temor de que las tropas detuvieran a sus representantes, asalta la Bastilla el 14 de julio de 1787, símbolo del poder absoluto y cárcel política de Luis XIV. La revolución se extiende a toda Francia. En el campo fue una revuelta antiseñorial, la Grande Peur, donde los campesinos dejaron de pagar impuestos, quemaron castillos y destruyeron actas en agosto de 1789. La Asamblea Nacional respondió a esta situación destruyendo enteramente el sistema feudal y abolió jurídicamente lo que los hechos estaban derribando en la realidad. Además, el 26 de agosto elaboró la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano redactada por Sieyès y Mirabeau, que proclamaba la libertad, la igualdad, la prohibición de las torturas y la soberanía nacional. La Asamblea Nacional Constituyente, para llenar las arcas de la nación, decide nacionalizar los bienes del clero para venderlos. El rey se negó a firmar estos decretos, pero el pueblo de París marchó en una gigantesca manifestación al Palacio de Versalles, y ante la presión, el rey firmó. Pero la tarea principal de la Asamblea Nacional Constituyente era elaborar una nueva constitución, labor que les llevó 2 años, hasta el 14 de septiembre del 91. Esta constitución tenía como características principales el sufragio censitario y la separación de poderes. El rey tenía el poder ejecutivo limitado y la Asamblea Nacional Constituyente el poder legislativo. En la Constitución se establece la creación de una monarquía parlamentaria limitada por la Constitución y el derecho de veto del rey a las decisiones del futuro Parlamento. El rey no está de acuerdo con la limitación de su poder y huye de París por Valence para unirse al ejército austriaco, para quien planeaba invadir Francia para restablecer el absolutismo. María Antonieta era la hija del emperador de Austria. Son detenidos y la Asamblea Nacional suspendió al rey de sus funciones. La Asamblea Legislativa, elegida mediante sufragio censitario, estaba compuesta por partidos como el de los jacobinos, llamado así porque se reunían en el convento de frailes dominicos de Saint-Jacques. Tras algunas escisiones, acabó dominado por Robespierre. A su izquierda se situaban los Cordeliers. Sus posiciones políticas eran más radicales, defendían el sufragio universal, derecho que tan solo estaba reconocido en la Constitución de 1791 para los más ricos. Los Cordeliers demandaban la eliminación de la monarquía, hablaban de cortar cabezas, y la instauración de una república. Estaban dirigidos por Marat y Danton y representaban al pueblo más humilde, los llamados sansculottes. El grupo más moderado de los revolucionarios era el de los girondinos.
Defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional y una política de reformas moderadas. La Asamblea Legislativa solo duró un año. Desde Austria y Prusia se ve con recelo el proceso de la limitación del poder del rey y temen que el efecto revolucionario pueda llegar a sus países. En 1792, Brunswick amenaza con invadir Francia si no se devuelve el poder al rey. Francia se radicaliza. Creen que el rey conspira contra la revolución. En 1792, Francia declara la guerra a Austria. Austria y Prusia invaden Francia y llegan a las puertas de París. El pueblo se convierte en un ejército y acude armado a defender su revolución. Las masas dirigidas por Sans-Culottes asaltan el Palacio Real de las Tullerías, encarcelando a los reyes el 10 de agosto del 92. La Asamblea Legislativa convoca elecciones, esta vez por sufragio universal, para formar un nuevo parlamento, que se llamará Convención. El 20 de septiembre es el primer día de la Convención, día en que se proclama la República. Ese mismo día tiene lugar la batalla de Valmy, donde las tropas francesas derrotaron por primera vez al ejército prusiano. La convención tendrá dos fases. Convención girondina, del 92 al 93. Los girondinos son mayoría en el Parlamento. Se extiende la guerra exterior y en el interior hay ambiente de guerra civil con revueltas contrarrevolucionarias como la Vendée. El rey es juzgado y acusado de colaborar con los enemigos. Finalmente fue guillotinado el 21 de enero del 93. Los girondinos no solucionan los problemas. Finalmente, los jacobinos, en junio del 93, se hacen con el poder. Es la etapa de la dictadura de Robespierre. Se promulga una nueva constitución en el año 93, año primero según el nuevo calendario, que establece una democracia republicana basada en el sufragio universal masculino y en el derecho a la igualdad. Se impulsó la política del terror, creándose el Comité de Salud Pública para juzgar a los contrarios a la revolución. Hay una gran inseguridad, prima la delación, se instaura el terror y muchos se plantean para qué ha servido la revolución. Hay miles de muertos y se suspenden libertades. Crece la oposición al gobierno del terror. En julio de 1794 se produce el golpe de estado de Thermidor. Con el apoyo del ejército, los jacobinos son sustituidos y Robespierre ejecutado el 28 de julio del 94. A partir de esta fecha, la Revolución Francesa se suaviza. Los girondinos toman el poder. Supuso el retorno al poder de la burguesía conservadora, que consagró el predominio de los propietarios. De hecho, se crea una nueva constitución en el año 95, que vuelve al sufragio censitario y entrega el poder ejecutivo a un directorio de 5 miembros. Este régimen tenía un doble peligro. Por un lado, la oposición de los que querían reimplantar el antiguo régimen y por otro, la presión de los que querían volver a la República de Jacobinos. Así que se apoyó en el prestigio del ejército como único medio para imponer el orden en el país. Napoleón, simpatizante jacobino ante la Convención, daría un golpe de estado el 18 de noviembre de 1799. Es el golpe de estado de Brumario que sustituiría el directorio por un consulado de 3 miembros.